oráculo en este tipo de cosas, porque siempre nos fue presagiando esta triste realidad que estamos viviendo los argentinos y que no parece tener freno, ¿no? Porque la cosa es como que está echada, la suerte está echada. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ver cómo hacemos para acomodar el cuerpo, valga la redundancia, hacer como hacemos, dije, frente a esta realidad que nos impone este gobierno, que ha tomado medidas que están en consonancia con lo que uno podía presagiar en función, inclusive, de dónde está su génesis. Lo tenemos a Hugo Zudaire en línea. Hugo, ¿cómo estás? Buen día. Hola. Lo tenemos a Hugo Zudaire en línea. Hola. Hugo. Hola, sí, ahora sí. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, como siempre, nosotros por eso te invitamos para el programa de tele esta noche, todo. Estamos preocupadísimos por todo lo que nos está pasando, que no es muy diferente a lo que nos pasaba el mes pasado, pero siempre, para esta fecha, nosotros recurrimos a vos para intentar entender si esto es una realidad inmodificable o si hay alguna posibilidad de que se pueda cambiar, si inexorablemente vamos hacia el abismo o es demasiado exagerada esta apreciación de parte nuestra. Nada, te pido que me escuches. Se conoció el aumento de la inflación, que fue del 3,1. Dice el INDEC que es por las naftas y los alimentos. Contame, digo, esto que son datos y que uno debería pensar que son ciertos, normalmente si los medimos con el índice inflacionario de cada una de las regiones es diferente. Por ejemplo, la inflación acá en San Luis fue distinta, no es el 3,1, es más. Si vamos al sur del país seguramente va a ser mucho más. Digo, ¿cómo ves todo esto, Hugo? No, todos los indicadores no son los más alentadores, realmente. No solamente la inflación, el dólar anticipó la subida. Sí. Fíjate que el dólar empezó a subir el viernes pasado, viernes pasado. 3 días antes. Tengo preparada una pregunta desde antes de empezar el programa para vos, que es esta. Sí. ¿Por qué el dólar sube así? ¿Cuál es el motivo? Bueno, claro, porque el dólar en alguna medida es la medida de la confianza o la desconfianza en la economía. Sí. Esto ocurre en muchos lugares del mundo, con el dólar, la libra. Entonces, cuando la economía, digamos, cuando la gente mira a otro lado, al sector productivo, está dando espalda al dólar, y el dólar se convierte en lo que es, o en lo que debiera ser un instrumento de intercambio. Sí. Ahora, con el dólar de instrumento de intercambio se convierte en un valor de resguardo, bueno, es porque la economía real ha dejado de funcionar. Fíjate lo que ha pasado este año. Este año el dólar arrancamos con 20 pesos el 1 de enero y estamos a 30 pesos ahora. Sí. Por el 30. O sea que aumentó un 50%. Claro. O sea, quien tenía $10,000, o sea, 200,000 pesos al principio de año, hoy tiene 300,000 pesos. Claro. Preguntale en Chandler qué negocio puede haber dado el 50% de ganancia en los últimos 6 meses. Ninguno. Ninguno. Entonces, ¿qué pasa? El dólar hoy se ha convertido en vez de moneda de cambio, para intercambiar cosas, sí, importaciones, pagar importaciones, se ha convertido en un valor de resguardo, que todo el mundo, ante la desconfianza, lo retiene para esperar que pase la crisis. Sí. Y esto tiene dos consecuencias. Primero, la alta demanda de dólares hace que el dólar suba, por un lado. Sí. Por otro lado, vos el dólar lo compras con dinero argentino, con pesos argentinos. Entonces, cuando vos estás comprando dólares, estás quitando de la circulación de la economía ese peso argentino. Claro. Con lo cual,
está generando una recesión, porque no estás comprando en el comercio, no estás comprando servicios, no estás haciendo nada de eso. Sí. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Por un lado, o sea, estás quitándole dinero al mercado, para ponerlo en un cajón, ¿no? Fíjate, esto, si tenés un minuto, sí. Alberdi, vos sabés que esto ¿cómo se llama? Lo describía en el año 1870 y pico, 1875. Alberdi escribía que un pensador, digamos, el único pensador liberal argentino, del cual todavía todo el mundo está leyendo, y les voy a contar que él escribía hace 100 y pico de años, todavía lo están haciendo hoy. Fíjate vos que Alberdi había adscrito a una teoría positivista que miraba al cuerpo social como si fuera un cuerpo biológico. Sí. Entonces, para Alberdi, la crisis no formaba parte de la economía, sino que era una patología de la economía, como el cólera en aquel momento, que había que remediar. Entonces, Alberdi, cuando hablaba de estos procesos de crisis, que en vez de que el dólar subía el oro, o sea, donde vos lees Alberdi, donde dice oro, vos ponés dólar, que está describiendo la situación actual. Sí. Entonces Alberdi decía que a la economía había que ponerle en reposo, con lo cual había que quitarle moneda, dinero circulante, había que restringirle el crédito y había que bajar el consumo. Lo mismo que está pasando hoy. Sí. O sea, el crédito no existe porque la tasa de corte de las deudas fueron 45%. La circulación de pesos no existe porque el que tiene pesos compra dólares. ¿Entendés cómo es? Sí, el consumo naturalmente baja como consecuencia de eso. Entonces es la terapia de reposo. Y los remedios, la medicación que había que darle, así decía Alberdi, que es increíble, eran dos cosas. Primero, préstamos en préstitos del exterior, y segundo, inversiones extranjeras. O sea, la misma fórmula de hace 150 años que viene fracasando hace 150 años, digamos, la están usando ahora. Contrariamente, un lúcido cordobés que se llamó Miguel Fragueiro, hermano de Fragueiro, abogado cordobés, decía todo lo contrario. Decía, la economía no está, no tiene una ingestión mala, no está indigesta, tiene hambre, hay que darle de comer, hay que expandir el mercado monetario, hay que expandir el crédito y hay que bajar las tasas de interés. Bueno, estas dos cosas todavía siguen en discusión, digamos, hoy, con el actual gobierno, que todavía no resuelve la crisis. Parece que en Argentina el tiempo se ha roto y da vuelta circularmente alrededor siempre de los mismos acontecimientos. O sea, las crisis en alguna medida son, por decirte, abstractas, pero los hombres que la manejan son concretos y todos se parecen. O sea, todo el mundo está haciendo lo que hacía hace 150 años. Y este es el gran error que tenemos nosotros. No hay una creatividad para la resolución de la crisis. Estamos aplicando las mismas recetas, para decirlo también en términos médicos, que hace 150 años. Bueno, estos son los resultados. Un país estancado y un país que este país tiene inauguró un modelo dentro de la ciencia económica que se llama Stop and Go, marcha y contramarcha. Marcha y claro, sí. Claro. Stop and Go, bueno, lo tenemos muy presente en la economía. Quienes tenemos unos años ya hemos vivido 3 o 4 saltos de estos, ¿no? Sí. Yo lo conozco bastante porque lo he llevado muchas veces en mi programa en Buenos Aires, a Dante Sica, que es el ministro de Producción, ¿sí? Que es un tipo que responde a esta filosofía, ¿no? A la filosofía del gobierno, y dijo que la inflación es la esperada, que es el reflejo de la evaluación, y estimó que a partir de agosto el costo de vida registrará una baja. Es una cifra que es posible que eso ocurra, también es posible que ocurra lo contrario en este país. Sí. Te voy a dar un dato que contradice eso. Por ejemplo, ayer cierra una planta muy grande que fabrica zapatillas para vida. 600 personas en la calle. Sí. Yo lo escuchaba a uno de los dueños, un hombre bastante joven, que decía que en realidad les convenía importar a ellos, que los costos que tenían eran muy altos. O sea, si les conviene importar a $1 de 30 pesos, parece que el dólar estaría barato entonces. Claro.
Bueno, esta es la señal contraria que está mandando el mercado. O sea, si me conviene importar, estamos en un dólar barato. El problema que tuvo esta gestión económica es que cuando necesitó dólares, les permitió a los exportadores liquidar cuando quisieran. Entonces, para darte un ejemplo, si vos vendías a Italia algo por 10 millones de dólares y lo dejabas en una cuenta tuya en Italia, no tenía problema. Pero con esto estabas fortaleciendo vos la economía de Italia. Claro. No, terrible, ¿entendés? O sea, con una producción argentina. Entonces, ahora que han hecho, bueno, ahora le están exigiendo que las próximas exportaciones las liquiden en el momento. Pero ahora la gente se ha quedado sin ganas de exportar porque le han quitado los reintegros de la exportación, que no es otra cosa que devolver los impuestos. Claro. No es un gracioso regalo, sino una devolución de impuestos que no lo pueden recuperar de otro modo. Entonces, realmente hay una terrible descoordinación de las medidas fiscales, económicas y monetarias que están tomando, ¿no? Yo le cuento a la audiencia que vos sos un tipo que normalmente siempre ves el vaso medio lleno, no medio vacío. Sos positivista. Sí, hay que ser optimista. Optimista es la palabra. ¿Sí? Digo, lo que yo veo, Hugo, es que la degradación en nuestra calidad de vida es notable. Los sectores menos pudientes la están pasando realmente muy mal. Sí. Nosotros quizá en San Luis no lo percibamos tanto porque hay un montón de medidas de parte del gobierno de la provincia que atenúan precisamente los efectos de la crisis, pero la realidad existe y cuando vos hablás con cualquier dirigente del resto del país, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, del conurbano mucho más, que dicen lo caótico, digo, a partir de anécdotas, ¿no? De lo que se está viviendo. Con el aditamento de que si no cumplimos con la meta que se ha establecido con el Fondo Monetario Internacional, dicen que la cosa se va a agravar. Claro. Yo me pregunto, ¿será realmente así? ¿Qué es lo que se agrava? Mira, no sé hasta dónde se puede agravar, pero yo tengo, además del dato que te doy, si vos crees que el dólar a 30 pesos es un dólar, si fijas, crees que el dólar a 30 pesos, por decir, es un dólar ya bastante bueno, bueno, hay otra gente que piensa que es un buen dólar para seguir importando. Primero. Segundo, la política que han hecho ellos de dolarizar, digamos, los insumos básicos del manejo de la economía, que es energía y combustible. Sin energía y combustible no haces nada. Ellos al dolarizar eso han provocado de que la arena que nosotros tenemos acá ¿cómo se llama? La arena de... la arena que sacamos de... bueno, de acá de San Luis, está dolarizada. La arena nuestra, la arena que nosotros estamos sacando acá en San Luis, está dolarizada. El cemento que nosotros sacamos acá de Gigante está dolarizado. El cemento está del metro cúbico, 1.300, 1.400 pesos a principio de año. Ahí está 2.800 pesos. Claro. Promedio, de calidades, o para losa, o para distintos tipos de cemento, ¿no? Pero digamos un promedio. O sea, lo que ellos han hecho, han armado, es una dolarización absoluta de la economía y ahora no la pueden volver atrás. Están ganando plata con eso como Estado porque las fuentes hoy de financiamiento de recursos de impuestos vienen en una gran parte, no digo una gran parte, una parte muy importante de los impuestos a los combustibles y a las tarifas de gas y luz. Pero vamos inexorablemente... No, digo que vamos inexorablemente, Hugo, a una crisis social. Digo, esto en algún momento va a estallar, no hay manera de sostenerlo. No, va a estallar. Y ahí vas a ver una cosa que estás viendo, algo muy curioso. Cuando aparece un Estado proactivo, por ejemplo, como San Luis, y dice, yo a la gente que se va cayendo, la voy recogiendo para que lleve un plato de comida a la casa, después aparece un sector de la sociedad que se beneficia con esa actividad que dice, esta gente no trabaja. No trabaja porque nadie genera un puesto de trabajo. O sea, encima se enojan con la gente que recibe la ayuda del Estado, de un Estado generoso. Lo que acaba de decir es buenísimo. Pero es así. No, pero claro que es así, pero es buenísimo. Es decir, a mí me gustaría ver, sacar un número en San Luis, qué pasaría si el gobierno de San Luis no diera, qué pasaría con el comercio en San Luis si el gobierno de San Luis no diera
¿cómo se llama? Los subsidios que dan. Claro, sí, o sea, sí. Fíjate vos que dentro de la teoría tributaria, en realidad cobrar impuestos es el instrumento que tiene el Estado para distribuir ingresos. O sea, el Estado no cobra impuestos solamente por imponer, digamos, arbitrariamente una condición de poder, sino que lo hace para distribuir y llevar el dinero de un lugar de la sociedad a otro. Ahora, cuando esa distribución del dinero se hace de determinada forma, digamos con un plan de asistencia, hay gente que se enoja, y la misma gente que se enoja son los beneficiarios directos de esos planes. Esa gente que recibe el dinero consume ese dinero en sus propios negocios. Bueno, acá hay una gran necedad en algunos sectores de la sociedad que también impiden el giro digamos, de la economía. Creo que tenemos que ser un poco más empáticos con toda la gente que la está pasando muy mal, y tenemos que dejar de aplaudir con tanta vehemencia a la gente que le está yendo muy bien porque está sacando el dinero a todos. Yo creo que tenemos que buscar un punto medio. Digo, la gente que está sacando el dinero a todos y que está obteniendo grandes ganancias es un sector minúsculo comparándolo con la enorme mayoría que la pasa realmente muy mal. Pero ahora ese sector minúsculo, mira, se está empezando a pelear entre sí mismo. Fíjate lo que pasó ayer, el martes. El martes el Banco Central dice, vamos a empezar a sacar LEVAC del mercado. Sí. Y vamos a hacer que las LEVAC queden solamente en manos de los bancos. Y a los bancos les vamos a comprar esas LEVAC, les vamos a sacar esas LEVAC, que son títulos a cortísimo plazo, y le vamos a dar una NOVAC, que es una nota del Banco Central, a un año de plazo. Los bancos no quieren en este estado de incertidumbre recibir un cheque de la nación, del gobierno nacional, a un año. A un año. Al interés que sea, a un año, al interés que le pongan, no quiere. Entonces los bancos se han negado, ayer se negaron a salir a comprar Novac. Salió una licitación y no compraron. ¿Con qué responde el Banco Central? Aumentando los encajes mínimos, de manera tal de que el dinero que le sobra al banco no vaya al dólar. Sí. O sea, ya los propios socios del sistema financiero están empezando a tener. Entonces, el Banco Central, que le está manejando ahora comisiones, la tasa de interés y las carteras activas de los bancos, se ha convertido, prácticamente ayer se nacionalizó la banca en Argentina, porque los bancos privados no pueden hacer lo que quieren con su propio dinero, están obligados a comprar las Novac. Y los particulares tampoco, digo, porque... no, los particulares son los únicos que pueden comprar. Pero digo por esto, porque el lunes el Ministerio de Hacienda el Ministerio de Economía sacó una circular estableciendo casi un cepo. Claro. Por lo tanto, digo, la cosa funciona medianamente así, digo, es tan contradictorio todo. No, o sea, el libre mercado en Argentina se ha muerto, que no existe. El libre mercado en el mercado financiero, digamos, esta es la muerte del capitalismo dentro, se lo va a estudiar, no digo que se lo va a hacer, pero va a ser una cosa buena para analizar cómo se fueron restringiendo los mecanismos de mercado en la mano de quienes venían a proponer eran abanderados del libre mercado. Lo que pasó ayer, y lo que está pasando, la transparencia, que es lo segundo, una cosa muy grave está pasando, es que a los particulares, o sea, la verdad, hay dos grupos de tenedores: particulares, personas físicas, vos, yo, lo que sea, y bancos. A los bancos los han obligado a decir, bueno, muchachos, o me compran una letra a un año, o el dinero que les sobra no lo pueden mover, o sea, no pueden ganar plata. Te vuelvo a repetir, nacionalizar la banca, es terrible. Y por otro lado, los particulares les dan una opción, una serie de opciones: podés cambiar las de LEVAC por plazo fijo, podés cambiar, pero aparece Duhovne y dice, no, también nosotros tenemos letes, que son las letras del Tesoro, que pagan más intereses que los plazos fijos. Entonces, ¿qué están haciendo? Una deuda del Banco Central, que son LEVACs, el Ministerio de Economía la está comprando y cambiándola con letes, con lo cual están pasando una deuda del sistema financiero al sistema fiscal. Entonces, esas LEVACs las terminamos pagando con impuestos entre todos. Van a formar parte del déficit financiero de este ejercicio. Es terrible lo que está pasando. Terrible. Digo, le agrego algo más. Para el mes de octubre,
está previsto un aumento del 25% de las tarifas, porque ya está establecido así, ¿sí? Claro, pero además, sí. Las tarifas son impagables hoy, no me quiero imaginar en octubre con un 25% más, ¿sí? Nada, digo, yo lo que veo es que todo va sumando para que definitivamente... Es que sistémicamente esto va a seguir subiendo, porque está el mecanismo, claro. Digamos, le han dado cuerda a un mecanismo interno para que esto siga subiendo. Sí. Fíjate lo que está pasando, la tasa, el endeudamiento diario hoy es de 250 millones de dólares. Si vos dividís la cantidad de dólares que tomaron del 1 de enero hasta ahora, por cantidad de días, te da más o menos 250 millones de dólares. O sea que esta gente cada 6, 7 días se está comiendo un presupuesto de San Luis que es de 1.500 millones de dólares. A ver, el endeudamiento, se están endeudando por el valor de un presupuesto del gobierno de San Luis anual, pero cada 7 días. O sea, el ritmo de endeudamiento es feroz. Es feroz. Entonces, y la economía no tiene capacidad de generar riqueza por ese valor diario. La economía no está generando una ganancia de 300 millones de dólares por día. Toda la economía por argentina. Eso, digo, no lo está ganando. Vos me enseñaste a mí, yo lo repito como un loro, que los países no quiebran. ¿Sí? Sí. Vos me enseñaste a mí que los países no quiebran. Lo que quieran son los gobiernos. Los que quieran son los gobiernos. Digo, de cualquier manera... Le pasan la deuda a la economía. Le pasan la deuda a la economía. Ahora, sí. Lo que yo siento es que vamos a la quiebra todos. Vos, yo, claro. La gente que nos está escuchando, digo, claro. Vamos inexorablemente a la quiebra, porque no solamente estamos deteriorando nuestra calidad de vida día a día, sino que además va a haber situaciones que ya no las vamos a poder solventar de ninguna manera, por más que... Mira, el último escalón es el desempleo. Y ya estamos pisándolo. Ajá. La economía ya pisó el escalón del desempleo. Pero a su vez, las provincias están desfinanciadas y el Estado también, entonces no pueden salir a auxiliar a esos desempleados. Mira, yo ayer estuve en Buenos Aires, sí. Tomo un taxi, me dice, ¿usted de Córdoba? No, soy de San Luis. Ah, qué lindo San Luis. Bueno, esa conversación que sí. Siempre hablan bien de San Luis. Me dice, ¿usted sabe que tengo ganas de irme a San Luis? Claro, fíjate lo que pasó. La gente se va de los lugares que cree que sabe que está mal y se va a los lugares que supone que va a estar mejor. Sí. San Luis creció más de un 30%, 33% entre el último censo y julio del año pasado. El país creció solamente un 12%. Hay un flujo migratorio que está viniendo a San Luis que nos va a generar una presión muy grande y vamos a tener que tener una terrible creatividad para resolver un problema demográfico que estamos teniendo. Una de esas formas de resolverlo son las escuelas generativas, sí. Porque la velocidad de ingreso de demanda para la educación es más rápida que la velocidad de construcción de escuelas. No, pero lo que vos estás diciendo está buenísimo ponerlo en la consideración porque es así. Vos vas a Buenos Aires, nosotros que vamos, yo que voy toda la semana por una cuestión televisiva, vos que vas siempre por una cuestión profesional, vos te subís a un taxi y cuando vos decís que sos de San Luis, lo primero que te dice, yo me quiero ir a vivir a San Luis. Claro, entonces allá era un hombre muy decidido, porque él dice, mira, yo pago 1.500 pesos de taxi por día, más 100 de gas que le tengo que poner para venir de mi casa, que vive en Gran Buenos Aires, al centro. Bueno, yo tengo 1.600 pesos. Yo ayer llevé 300 pesos a casa. Tengo 300 pesos, no digo. Ayer había hecho una caja de 1.900 pesos. Entonces, bueno, esto va a generar, digamos, nosotros no estamos exentos, nosotros tenemos que levantar muchas barreras para que esa crisis no llegue, pero llega vía demografía y vía precio. Jarillo, mira, fíjate la arena de Jarillo, no me trae el nombre de Jarillo. Hasta la arena de Jarillo tenemos dolarizado. Han destruido el sistema de precios, han destruido los mercados. ¿Entendés? Entonces, el único elemento regulador que tenemos es el Estado. Que el Estado a nivel nacional no funciona. Las provincias están desfinanciadas. Ayer veía una encuesta en ámbito financiero, una encuesta, bien digo, un cuadro que decía en qué afecta el Fondo Federal Solidario para la inversión en capital. A San Luis no le afecta, porque el Fondo Federal Solidario es el 5,3% del gasto de capital de San Luis. No mueve la aguja, pero otras provincias sí.
O sea, que a San Luis le genera un problema terrible porque tiene que salir a buscar plata, porque San Luis, al recibir demografía, al recibir migración, está resolviendo problemas de otras provincias. Claro. Está resolviendo problemas de Gran Buenos Aires o de Mendoza o de Córdoba. La gente de esa sociedad, de esas provincias, están expulsando gente que la está recibiendo San Luis. Nos están transfiriendo en la crisis. Y nosotros acá tenemos que ser empáticos con toda esa gente, porque hay gente que, bueno, que son argentinos y que tenemos que ayudar, pero no tenemos que salir a criticar. Pero nosotros tenemos que ser muy racionales en el gasto, hay que tener un marco racional terrible. Todas las obras que se hicieron acá en San Luis, te digo porque, por ejemplo, estuve el otro día con un intendente de una localidad acá cerca, que para bombear, digamos, todo el sistema de cloaca, o sea, no hay pozo ciego en San Luis, digamos, en este pueblo, un pueblo chico. Pero bueno, el sistema de bombeo que requiere el sistema de cloaca y el sistema de agua, porque son topografías muy irregulares, le lleva 200.000 pesos por mes de energía eléctrica. Claro. 200.000 pesos. O sea, solamente para darle calidad de vida a la gente, que podríamos decir, bueno, nos olvidamos sanitariamente y eso lo ahorra y bueno, que tomen agua del río y que, bueno, hagan pozo ciego. Pero esto no es la solución. A ver, Huguito, que acaba de llegar Gustavo Reviglio, que te quiere preguntar algo, ¿sí? Hugo, buen día, ¿cómo le va? Hola, Gustavo, buen día. Hugo, hoy Rogelio Frigerio salió a plantear de que en el 2019 las provincias y los municipios van a tener mayor coparticipación. ¿Esto es posible o es una cuestión...? En términos nominales, sí, porque la inflación... La inflación, bueno, la inflación, sacando la inflación, en términos reales, ¿es posible esto? No, en términos reales no. Es absolutamente... Claro. No, ni siquiera es incierto. Claro. No es así. O sea, no es así, porque en realidad los impuestos provienen de una actividad económica. Y esa actividad económica, si se reduce, bueno, baja todo. A su vez, Frigerio dice eso porque dice que ahora, con la eliminación de los reintegros de las exportaciones, en realidad lo que se trata de impuestos es una concesión muy grave la que él hace. Él dice, a los exportadores no le vamos a devolver los impuestos que en realidad tenemos que devolver. Sí. Y esos impuestos que le robamos a los exportadores, ahora lo vamos a participar con todos nuestros socios que son las provincias. Claro. Pero ¿qué pasa? El exportador ante eso dice, mira, a mí ya este precio no puedo exportar. Entonces esa masa que ellos creen que van a recaudar, no van a recaudar. ¿Cuánto es el reintegro de los exportadores del IVA? Y depende porque, bueno, del IVA es del 21, pero depende porque también hay otros impuestos internos, pero en promedio es un 25%. Claro. Huguito, ¿te puedo pedir un favor? ¿Lo hago público por esto? Favor. Sí. ¿Podés ir temprano si empezamos el programa con vos? Porque es el tema. 9:45, ¿te espero? Dale. Bueno, cómo no. Nos vemos, ¿eh? Así empezamos el programa con vos, porque me parece que de esto hay que hablar, ¿sí? De esto hay que hablar. Y hay que hablar de armar una gran provincia. Que se está haciendo, la provincia, la provincia... No. Mira, yo tengo una frase que leí un día, dice, todos quieren tu bien, no dejes que te lo saquen. Es cierto. Es casi un juego de palabras, pero viste, tenemos que defender mucho, digamos, comercialmente, ¿no? Si estoy hablando de los comercios, creo que el comercio acá tiene que ponerse en otro lugar y decir, bueno, vamos a generar alguna actividad o alguna herramienta para que esto no se caiga, porque digamos, los masazos son fuertes. Seguro. Y olvidémonos por ahora de devuelvan la plata. Yo imagino que el dinero que le den a la provincia no está dentro de las prioridades, nunca estuvo, pero ahora menos que nunca dentro de las prioridades de la nación. Lamentablemente. Hugo, nos vemos la noche, un abrazo. Nos vemos. Adiós. Chao, adiós. Chao. Bueno.